Bueno, realmente será un superpeso. Esto quiere decir que, bueno, el peso cotizó en 17 unidades por dólar, cerca del cierre de la sesión de este día, con una ganancia del 0.34% frente al precio de referencia del martes, es decir, de ayer. Más temprano la moneda pues llegó a avanzar a 16.97 unidades, un nivel no visto desde diciembre del 2015. El peso encontró apoyo en la divulgación por la mañana de sólidas cifras del consumo interno y la confianza de los consumidores, mientras que en Estados Unidos la jornada estuvo marcada por las actas del más reciente encuentro de política monetaria, la Reserva Federal. Y expertos, bueno, pues esperan que el peso se siga aprovechando con una continua entrada de flujos al país atraídos por los atractivos rendimientos que ofrece la deuda local, gracias al ciclo de ajuste monetario del Banco Central que mantiene las tasas de interés en un máximo histórico. Las remesas enviadas a México repuntaron con fuerza en mayo al anotar un crecimiento del 10.7% anual desde 6.3% de abril y conseguir así un máximo histórico de 5.693 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México. El récord previo se había registrado en octubre del 2022, cuando en ese mes las remesas fueron de 5.361 millones de dólares, pero de enero a mayo las remesas ascienden a 24.667 millones de dólares, un incremento de 10.3% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Ahora, para continuar conversando con estos temas económicos, agradezco que esté con nosotros y sobre todo para que nos explique si es verdad que este superpeso nos favorece o no, o qué repercusiones puede tener. Agradezco que esté con nosotros a Félix Boni, quien es director de análisis en HR Ratings de México B. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. Gracias por estar con nosotros. Y primero, bueno, sobre todo preguntarle, pues si tiene realmente beneficios tener este llamado superpeso, el costo de ya por debajo de los 17 pesos, o no es tan bueno. Pues yo diría hasta ahorita es bueno, quizás ya está demasiado fuerte posiblemente. Hay ventajas y desventajas. Obviamente, una ventaja es que la fortaleza del tipo de cambio ayuda a reducir el ritmo de la inflación. Obviamente, en ese sentido, las importaciones son más baratos. Eso ayuda esa ayuda a reducir las presiones inflacionarias, pero por otro lado, sí reduce hasta cierto punto la competitividad de las exportaciones mexicanas. Pero hasta ahorita sí, yo creo que el sentido ha sido relativamente positivo. Pero si sigue bajando, pues sí podría tener consecuencias negativas en términos de la competitividad mexicana de nuestras exportaciones. Pero hasta el momento yo diría que el efecto neto es positivo. ¿Cuáles otras repercusiones negativas, además de estas exportaciones, no? Pues las exportaciones podría ser que uno de los factores que ayudando mucho tipo de cambio es la expectativa de ese proceso de relocalización, que va a venir mucha inversión extranjera directa para compensar por el esfuerzo de reducir la dependencia por parte de China, de Estados Unidos en China, y por lo tanto hay la expectativa de que llegaría mucha inversión extranjera directa. Si sube mucho el tipo de cambio, podría reducir un poco la competitividad mexicana en términos de esa inversión extranjera directa. Entonces, básicamente sería esos dos factores. Ahora, y si bien también no tiene tanto impacto la inflación, como ya nos comentaba, otro factor que también incluso puede ser importante es el envío de las remesas. No vamos a tener estos pues récords que hemos tenido en los últimos meses. Al contrario, ¿no? Podrían incluso bajar las remesas por este costo que estamos viendo por el dólar. Pues eso sí, quién sabe. En buena parte yo creo que la entrada de las remesas depende básicamente del dinero que tienen los mexicanos o parientes o amigos de mexicanos en el extranjero.
y básicamente las remesas que entran sería cuánto es su dinero disponible para mandar recursos a México. Pero por otro lado, sí las remesas han sido muy fuertes, es un factor muy fuerte para la balanza de pagos de México. Y ha subido, como bien dijiste, como 10 o 11% con respecto a mayo del año pasado. Pero lo que sí es interesante, el impacto de esas remesas, y ese sería un elemento negativo, el impacto de esas remesas en términos del poder de compra de los mexicanos que sí están recibiendo eso, ya no es para tanto. Por ejemplo, si fuéramos a comparar en términos de pesos nominales, las remesas relativo al año pasado han bajado aproximadamente 1%, aunque han subido quizás más de 10% relativo al año anterior. Básicamente por el efecto de esto, entonces, los mexicanos que están recibiendo esas remesas, el poder de compra en México de esas remesas ya está perdiendo relativo al año pasado. Entonces, hasta cierto punto, sí es un factor negativo. Y en términos de la inflación, ese 1% abajo en términos de pesos nominales es más todavía en términos de poder adquisitivo real. Entonces, también hay que considerar ese efecto, pero no creo que va a afectar el monto de remesas que llega, sino puede afectar negativamente el poder adquisitivo de esas remesas convertidos en dólares, convertidos en pesos. Ahora, dos cosas. Por un lado, hay muchas personas, bueno, hay algunas personas más bien, que tienen inversiones en dólares, ¿no? Tienen fondos de ahorro en dólares. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarles? O sea, de inicio, bueno, pues no mover el dinero, sin moverlo, cambiar de estrategia, sobre todo si tienen oportunidad de ahorrar. Y por otro lado, es un buen momento para comprar dólares. Hay quien dice, es el mejor, hay quien dice, no, espérense, no es el mejor momento para comprar dólares. ¿Qué se tiene que hacer? Pues no hacemos recomendaciones en términos de compra de instrumentos, pero lo que sí podría decir que nosotros sí estamos suponiendo que de aquí a finales del año sí vamos a ver un poco cierta depreciación del peso. No creo que vamos a terminar a los niveles de 17. De hecho, estamos suponiendo que vamos a terminar quizás como alrededor de 18. Y mencionaste originalmente que un factor muy importante en eso son las fuertes tasas de interés aquí en México relativo a las tasas de interés en Estados Unidos. Actualmente, por ejemplo, si fuéramos a comparar la tasa de referencia del Banco de México contra la tasa de referencia de Estados Unidos, de la Reserva Federal, hay una diferencia de aproximadamente más de 600 puntos bases. Pensamos nosotros, en base de nuestras expectativas, que ese va a ir reduciendo. Estamos esperando un incremento más de por lo menos quizás 25 puntos porcentuales de aquí al cierre del año por parte de la tasa de referencia de la Fed. Pero por otro lado, también estamos suponiendo que por la reducción en esas presiones inflacionarias que mencionamos, que el Banco de México va a terminar el año por debajo de los niveles actuales, quizás alrededor de 11% contra 11.25%. Y por lo tanto, pensamos que ese atractivo relativo que tiene México o tiene inversiones de corto plazo en México relativo a Estados Unidos sigue siendo muy positivo, pero no va a ser tan positivo a cierre del año como se encuentra en este momento. Y eso podría ayudar de que el peso podría básicamente reducir un poco de las ganancias que ha tenido hasta el momento. Bueno, pues veremos qué sigue con el dólar más adelante. Por lo pronto, gracias Félix Boni por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias, Vía.